Hermanos, voy a pedirles que por favor nos vamos allí a Romanos capítulo 10 y hoy estamos terminando este capítulo 10, versos 11 al 21, es nuestro texto de estudio de esta semana. Y bueno, cada vez más vamos acercándonos poco a poco al final del estudio de este libro. Son Romanos 16 capítulos y es increíble realmente lo que cada vez más podemos descubrir por medio de lo que el apóstol Pablo escribió. Vamos, hermanos, allí a Romanos capítulo 10, verso 11. Y dice allí en adelante: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que, hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo continúa evidentemente en su discusión acerca de esta falta que ha sido cometida por Israel, ¿no? Esta falta cometida en el hecho de que ellos no creyeron en el evangelio, en la justicia de nuestro Señor, en lo que el apóstol Pablo mencionó, la locura del evangelio. Así que, hermanos, definitivamente el evangelio es locura. El evangelio, amados hermanos, es locura porque mucha gente, miles de millones de personas entienden de que el evangelio la salvación tiene que venir a causa de algo. El hombre debe de hacer algo. El hombre debe de obrar de alguna manera para merecer a sí mismo, para merecerse la salvación delante de Dios. Pero por medio de la locura del evangelio, la justicia de Dios, dice, se revela por medio de la fe y para fe. Como está escrito, dice la palabra, tanto en Habacuc como en Romanos: mas el justo por la fe vivirá. También lo dijo Jonás allí en capítulo 2. Hermanos, realmente es incomprensible. Es incomprensible cuando las personas realmente pueden llegar a comprender o de alguna manera a entender de que el evangelio no es por medio de las obras. Ya de mucho tiempo nosotros sabemos de que en su momento allí, por ejemplo, la iglesia institucional, la iglesia católica, allá por esos años 1500 probablemente, en este momento no recuerdo, agarró y lanzó, ¿no?, una norma en la cual toda persona podría, entre comillas, beneficiarse del perdón de Dios por medio de algo que le llamaron las famosas indulgencias, ¿no? Toda persona, principalmente adinerada, los ricos principalmente, eran aquellos quienes agarraban y podían, entre comillas, comprar su salvación. El Papa mandó edictos y dijo: toda persona puede ser perdonada por Dios en todo lo que haya hecho, lo único que tiene que hacer es pagar indulgencia. Y por medio de esto vemos allí esa gran construcción, allí la Basílica Menor de San Pedro en Roma, que ha sido construida de muchos tipos de materiales, ¿no? Y eso es una manera de mostrar que en esos tiempos, durante esas décadas, no sé si podría decirlo, la gente agarró creyendo que recibiendo un edicto, recibiendo una carta firmada por el Papa, donde el Papa decía de que el Papa, a nombre del Señor, perdonaba los pecados de esta X persona.
Y la pregunta para los demás sería, ¿y qué con los pobres? ¿En qué condición quedarían los pobres bajo estas circunstancias de que podrían ser salvos por medio del pago de indulgencias? Pero hermanos, todo eso evidentemente fue simplemente una falacia, una mentira. Porque la salvación, como nos dice allí en la carta a los Romanos, en Gálatas y en muchos otros libros de la Biblia, la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. En esto el apóstol Pablo habla hacia la iglesia, a la iglesia de los hermanos allí en Roma, y les dice que esta falla cometida por Israel en que ellos no creyeron en el Evangelio, esto hace de que cabe con mayor profundidad en el tema de la salvación con fin de mostrar, de aclarar de que para Israel no fue una sorpresa. Para Israel no fue una sorpresa, o no debería de haber sido una sorpresa, que el Señor, habiendo tanto tiempo dedicado a Israel, teniendo los planes para Israel, queriendo de que Israel sea ese lugar centrípeto en el cual Israel sea el modelo para todas las demás naciones del mundo, eso Israel no lo logró. Y por tanto nuestro Señor también mandó el Evangelio hacia las demás naciones, cumpliendo evidentemente además por sus promesas dadas allí ya en Génesis 3:15, cumpliendo también en la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que en ese entendido, queridos hermanos, hoy en estos versículos vamos a tocar 3 puntos, del verso 11 al verso 21, que es lo que estamos ahora en este momento. 3 puntos ahí, hermanos, lo que nosotros vamos a ir poco a poco tomándolos como referencia. El punto 1 que ustedes allí tienen en sus bosquejos es de que la promesa de la salvación, nos dice la palabra, es individual. Miren ustedes allí, capítulo 10, verso 11, dice allí, pues la Escritura dice, 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que nuestro Señor empieza aquí con estas palabras: todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Así que, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto el apóstol Pablo? Acerca de, creo que por momentos se bajó, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto el apóstol Pablo? Es acerca de la universalidad, queridos hermanos, del Evangelio, ¿no? Allí nos está queriendo decir, el Evangelio es universal, pero también algo importante, el Evangelio es individual. Hermanos, ¿cuántos nosotros no anhelamos la salvación de nuestros seres queridos? En cada día, en cada noche que tenemos aquí un tiempo de oración, un tiempo por la mañana, un vespertino, hermanos, entre medio en las oraciones, en las peticiones, hermanos, es de todos nosotros este deseo profundo de que nuestras familias lleguen al conocimiento del Evangelio, entendiendo lo que el Señor nos dice en su palabra, lo que va a venir, en lo porvenir, el aspecto escatológico, de que la palabra de Dios nos dice acerca del día de la ira del Señor, acerca de la semana 70, que viene a ser el periodo de la gran tribulación, acerca de la condenación que la palabra de Dios nos menciona allí en Apocalipsis capítulo 20, cuando nos dice allí versos 11 al 15, de que un día todos estarán, todas las personas en la segunda resurrección, todas estas personas vendrán y estarán delante del Señor, y dice la palabra, darán cuentas a Dios de cada una de las obras que han hecho. Y aún el Señor, para terminar de sentenciar esta condena que va a dar a estas personas, grandes y pequeñas, es que el libro de la vida estará allí como un testigo abierto, en el cual el Señor acudirá al registro del libro de la vida para ver si el nombre de estas personas que están allí, una por una, de manera individual, está escrito su nombre en ese libro, para luego, a partir de allí, la condenación de cada uno de ellos. Hermanos, todos deseamos, todos anhelamos, todo verdadero creyente anhela la salvación de sus seres queridos. A mí, de manera personal, a mí me llega hasta el tuétano cuando en
Juan capítulo 1, versos 11, 12, 13, dice allí de que la salvación viene de Dios. Y dice, no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, ¿no?, sino de Dios. La salvación no es hereditaria, que porque si los papás son creyentes, los hijos automáticamente vienen a ser creyentes. El Señor no tiene nietos, tiene hijos. La salvación no es por obras, no es meritorio. Y la salvación no se debe a un tema de un logro de cumplir sistemas o formas de mandamientos de hombres. Así que cuando entendemos todas estas cosas, queridos hermanos, sin lugar a dudas viene a nosotros un pesar y un deseo profundo de que las personas lleguen a conocer el Evangelio del Señor. Dice allí en la palabra que todo aquel, dice, que invoque el nombre del Señor será salvo, pero además aquí dice la palabra en este texto, de que además ellos, dice, no serán condenados, ¿no? Estas personas no serán condenadas. Esta es la universalidad del Evangelio, ¿no? Esto es lo que prácticamente ubica en la condición divina la salvación que Dios ha dado a toda persona, y esta salvación de creer en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 18 nos dice, el que en Él cree, ¿no? Juan 3, 18 nos dice allí, el que en Él cree no es condenado. El que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. En ese mismo texto de Romanos nos dice, todo aquel, también nos dice allí, ¿no? Todo aquel. Esto quiere decir de que toda persona quien pone su confianza en nuestro Señor viene a recibir salvación. Éxodo capítulo 19, verso 6, allí nos indica también, el Señor buscaba de que Israel se convierta en un testimonio para las naciones, y Éxodo capítulo 19, verso 6 nos dice de que el Señor buscaba para sí un reino de sacerdotes y gente santa. Si bien esto evidentemente venía para Israel, pero también Pedro, cuando habla acerca de este tema, Pedro dice, mas vosotros sois pueblo santo, adquirido por Dios. Vosotros sois linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nos dice también allí el apóstol Pedro. Si nos vamos también a Romanos, capítulo 3, y anótenlo por favor en sus apuntes, Romanos capítulo 3, verso 21. Nuestro Señor, ¿no?, ya nos iba diciendo, desde el Antiguo Testamento nos iba enseñando esto, que aparte de la ley, dice, se ha manifestado, dice la palabra, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque el apóstol Pablo dice claramente aquí, no hay diferencia, porque no hay diferencia. La salvación es para cualquiera. La salvación está dada ahí. Todos somos, de alguna manera, por así decirlo, todos somos salvables. Todos tenemos las mismas oportunidades de ser salvos. Pero lastimosamente también la palabra nos dice de que no todos se salvarán. ¿Por qué no todos se salvarán? Porque así como Israel, a pesar de conocer de alguna manera al Señor, tanto por la manera en que Dios se manifestó en la revelación general por medio de toda la creación, y tanto por la revelación especial que fue por medio de su palabra, a pesar de ello Israel mantuvo un corazón totalmente incrédulo, duro. Y amados hermanos, para ser honestos, nosotros, entre comillas, en este caso, o los llamados gentiles, también evidentemente tienen un corazón así. También. Les comentaba el otro día, nosotros estamos saliendo cada viernes y los invitamos también a ustedes, si desean también juntamente con nosotros compartir la palabra del Señor. Hemos estado abarcando toda esta zona aquí, donde está la influencia de la iglesia. Y allá, caminando nosotros por las calles, hay una ancianita, más de 60 años, y nosotros estamos con nuestros folletos y la veo a ella arriba, ¿no? Y le digo, señora, buenas tardes. Señora, ¿qué
somos creyentes, somos cristianos. Queríamos regalarle este folletito y si usted dispone de unos minutos nos gustaría explicarle de lo que se trata. La señora dice de arriba, gracias, dice, gracias, pero yo soy católica, yo no voy a cambiar mi religión, yo soy católica. En ese momento en mi corazón, para mí mismo me dije, Señor, si realmente entendiera de que la salvación no es por pertenecer a una religión, si realmente entendiera de que la salvación no consiste en que yo sea miembro de una iglesia local, sino que la salvación consiste en que el creyente que es salvo, lo es salvo porque ha sido por medio de la fe en Jesús. Hermanos, anhelo profundamente de que todos y cada uno de quienes estamos aquí en este momento tenga esa plena convicción y esa relación por medio de Cristo con nuestro Padre Celestial. Juan, nuestro Señor Jesús dijo allí en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen y me siguen. Hermano, ¿conoce usted, hermana, al Señor? ¿Conoce usted verdaderamente al Señor? ¿Tiene usted una relación con Él verdaderamente? Usted puede decir con toda seguridad de que usted es hijo, es hija de Dios, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros delante de Dios vamos a ser justificados porque somos miembros de años en esta iglesia. Ninguno de nosotros. El Señor, cuando nosotros estemos en su presencia, no nos va a decir, ay, qué buen evangélico ha sido. Tampoco nos va a decir, ay, qué buen católico o adventista ha sido. El Señor no va a tomar eso como un parámetro de salvación, sino de que el Señor va a tomar como parámetro la justicia de que Él decidió en su soberanía dar, y la justicia es por medio de nuestro Señor Jesús. Así es que ninguna persona, dice allí la palabra, que ponga su confianza en nuestro Señor Jesús será avergonzado. Ninguna persona, nos dice allí la palabra. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo estas palabras y son palabras que nosotros, hermanos, debemos de tomar ahí con firmeza para nosotros también. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo aquí habla con contundencia y él dice, yo no me avergüenzo. El evangelio, amados hermanos, es un mensaje de salvación que no debe de provocarnos o de movernos a nosotros a algún tipo de sentir vergüenza por lo que nosotros hacemos. Y aún incluso hay personas que, aún no siendo salvos, consideran de que son salvos perteneciendo por allí a alguna secta. Y hermanos, están allí al igual que nosotros, están hablando la palabra de Dios tergiversada, pero la están hablando. Hace unos días atrás, en esta semana ya pasada, saliendo yo con mi moto, a propósito, hacía un buen tiempo que yo no estaba viendo a los testigos de Jehová, como normalmente en otras oportunidades salían por la mañana y casa por casa, saliendo allí a hablar su doctrina. Y de verdad, hermanos, de tiempo que no los veía, no sé, años. Pero en estas noches pasadas agarré y salí fuera de casa en la moto, tenía una necesidad, así que salí en la noche. Y cuando salgo, están los testigos de Jehová en la noche, casa por casa. Aunque ellos, por la calor o por cualquier motivo, no estén saliendo durante la mañana, pero en la noche ellos están hablando un falso evangelio, pero lo hablan con convicción. Nosotros, amados hermanos, que no es en realidad por ser una religión, entendemos de que la palabra de Dios, sin ningún tipo de tergiversación, es la única que puede dar salvación en su contenido. Segunda de Corintios 5:17 nos dice allí. En 2 de Corintios, todos lo sabemos seguramente de memoria este texto, ¿no? Porque allí Él nos asegura
a nosotros como creyentes, nos asegura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, nos dice la palabra, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Allí nos muestra la Biblia, tanto allí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor nos deja en claro que la salvación se otorga únicamente a quienes confían en Dios y Él ofrece su redención de gracia a toda la humanidad, a judíos, a gentiles, a todos ellos por igual. Todo aquel que en Él creyere, en ningún momento, nos dice la palabra, será avergonzado. Hermanos, solamente tenemos que recordar cuántas veces usted, en la medida que ha venido leyendo las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, cuántas veces usted, hermano, ha logrado identificar que allí el Señor nos muestra de que la salvación no es por obra, sino por gracia. En el Génesis, allí podemos ver el bagaje de que el Señor nos muestra en su palabra acerca de la salvación por la fe. Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham es un excelente ejemplo. Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 15:6 nos dice de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. David nos muestra también lo mismo. David, que fue un hombre íntegro, que vemos también evidentemente no perfecto, tuvo allí su falla con el pecado de Betsabé. Pero hermanos, la palabra de Dios allí nos muestra a David como un hombre que realmente amó a Dios. Buscó con intensidad, con pasión, buscó David al Señor. Me encanta esa palabra allí en Salmo 72, si no me equivoco, cuando el Señor menciona por medio del salmista y dice que David agarró y fue como un pastor a su pueblo de Israel, dice, cuidándolo, dice, con pericia, ¿no? Cuidando a su pueblo de Israel. Dios utilizó a David para que David fuera rey y juzgara sobre Israel durante todos esos 40 años de gobierno, y realmente el Señor hizo mucho por medio de David. Hermanos, a veces yo en ese sentido me he puesto a orar tomando ese ejemplo que dice en la palabra, y me he puesto a orar y le he dicho, Señor, si tuviéramos uno como David en este hermoso país, un David que agarre y que nos, como un pastor, nos lleve a todas estas ovejitas que todos nosotros somos, la población boliviana, más de 11 millones, y que nos lleve y que nos guíe de acuerdo a su pericia. La pericia viene a ser aquello en lo cual él está capacitado, está apto, conoce, aplica. ¿Cuánto necesitamos gobernantes en este país que no se fijen en sí mismos, en sus propios beneficios personales, sino que se fijen evidentemente en el bienestar de todos quienes componen el país? Y quien puede evidentemente llegar a ser apto para esto es un creyente. Tenemos que orar, dice la Biblia, ¿no? Y allí en Romanos dice el apóstol Pablo, dice, debemos de orar por aquellos quienes están en eminencia. El apóstol Pedro también hace la misma referencia. Oremos, dice, por aquellos quienes están en eminencia por nosotros. Allí continuando en este primer punto, nos dice allí, ¿no? En el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿no? Así que no hay diferencia, querido hermano, entre judío, griego, gentil, no hay. Es importante para nosotros destacar esto. Nuestro Señor nos dice la palabra, Él es rico allí en misericordia, nos dice en Efesios capítulo 2, verso 4. Además también en Romanos capítulo 2, verso 4, también nos dice de que nuestro Señor es grande en benignidad, es grande en paciencia y en longanimidad. Vamos allí a este Romanos capítulo 2, recordemos aquí un poco este texto, porque el Señor aquí es claro y contundente. Romanos capítulo 2, verso 4 y un poquito más adelante. Romanos capítulo 2, 4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, allá afuera hay personas quienes realmente menosprecian las riquezas de la benignidad de Dios. Allá afuera, amados hermanos, hay personas que menosprecian la paciencia y la longanimidad de nuestro Señor Jesús. Allá afuera hay personas que ignoran acerca de su benignidad. Y todo esto, lo que el Señor nos muestra, lo muestra con un propósito, de que todas las personas vengan a ser salvos, de que todas las personas vengan a arrepentimiento genuino, y realmente conozcan al Señor. En estos días estuve viendo acerca, han habido, bueno, como cada día hay personas quienes fallecen, pero por allí me llamó la atención de una persona que falleció, o sea, de una forma inesperada, falleció rápido, contundente, pum, fue algo prácticamente como fatal, inmediato. Y me preguntaba yo en ese momento, cuando vi ese suceso por un short, yo decía, Señor, si este hombre a lo menos tendría entendimiento de que en cualquier momento acabaría su vida, y si por lo menos estaría preparado para llegar ahora delante de tu presencia. Hay tantas personas aquí fuera de este lugar que, hermanos, viven su vida cada día, ignoran totalmente la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Ignoran todo esto y creen de que todas estas cosas que Dios les da, creen que para que ellos aún se sigan sumergiendo aún más, mucho más todavía en las profundidades del pecado. Pero en algún momento la gracia de Dios, la misericordia de Dios simplemente es quitada, y lastimosamente esa persona, en ese momento lo único que va a suceder es que va a pasar para cuando nuestro Dios llegue a condenarlo por lo que Él aquí, estando en vida, no hizo. Así que, por tanto, hermanos, nosotros estamos llamados, y en eso es lo que va a llevar justamente este pequeño estudio de estos versículos, es que, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que el Señor hasta aquí, en su misericordia, Él está permitiendo que suceda en la tierra. Allí en el verso 13 nos dice de que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto está tocando un texto allí de Joel capítulo 2, verso 32. Joel está anticipando el día de la ira de nuestro Señor. Él está anticipando eso que será en el futuro, ¿no? Y toma esto el apóstol Pablo, y Pablo lo asocia en que el creyente debe él agarrar y tener una adoración correcta al Señor. Debe de rendirse delante de Él, de nuestro Señor. Cuando está hablando allí Joel en esto, anticipando la venida de nuestro Señor Jesús, que va a venir Él en ira, toma esto el apóstol Pablo y dice allí de que todo creyente entonces debe de invocar el nombre del Señor para que el Señor le dé salvación. El Señor va a oír a estas personas. Así que cuando dice allí invocar el nombre del Señor, y esto para nosotros es sumamente importante, dice de que el invocar no es precisamente dar un grito desesperado pidiendo auxilio a una deidad cualquiera. No se trata eso no es precisamente invocar el nombre del Señor, sino que invocar el nombre del Señor para nosotros significa proclamar en fe el nombre de nuestro Dios único y verdadero. Eso es realmente cuando dice aquí invocar el nombre de nuestro Señor. Bien, así que a través de estos pequeños textos, estos versos 11 al 13, el Señor está mostrando aquí su promesa de salvación para todas las personas. Todas las personas pueden ser salvas. Y por supuesto, eso incluye para nosotros aquellas personas que aún todavía, familias nuestras, familias por las cuales usted está orando, amigos, vecinos, a los cuales todavía no conocen al Señor y que nosotros podemos ser instrumentos. Allí en el punto 2 que nos muestra del verso 14 al 17, leamos por favor esos versos. Dice allí el verso 14 al 17, dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo hace una pequeña retórica escalonada de preguntas. Si nosotros ahí lo leemos detenidamente, él está haciendo una pregunta que admite evidentemente una respuesta, y esta respuesta sirve para continuar dando respuesta a las siguientes preguntas. Cuando el apóstol Pablo allí habla en estos versos 15, en estas 4 preguntas, versos 14 y 15, él dice allí primero, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice esto? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo que Pablo está queriendo decir en esta pregunta es que pone de manifiesto que para invocar el nombre del Señor con miras a la salvación es necesario que toda persona crea en Él. Si una persona va a invocar el nombre del Señor, el requisito primero para que esta persona invoque el nombre del Señor es que esta persona crea en Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si alguien debe de invocar el nombre del Señor, evidentemente el primer paso para invocarlo es creyendo en Él. ¿Cómo creerán? Luego dicen aquel de cual no han oído. Y por supuesto tiene relación evidentemente con la primera pregunta. Y esto quiere decir, ¿cómo van a creer en Cristo si no han oído el mensaje tocante a su persona de Jesús, a la obra de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo ellos podrían creer en aquel en el cual todavía ellos no han oído? Y continúa allí, Primera de Corintios, acompáñenme por favor, Primera de Corintios capítulo 9, versos 16 al 18. El apóstol Pablo escribe aquí a la carta a los Corintios, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo podrían, dice ellos, invocar a alguien en el cual aún no han oído? ¿De quién es la responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Un incrédulo puede compartir el Evangelio? ¿Los demonios pueden compartir el Evangelio? ¿Los ángeles pueden compartir el Evangelio? Y el Señor evidentemente nos muestra a cada uno de estos, evidentemente tenemos una respuesta, y es una respuesta inequívoca. Ninguno de ellos en realidad puede predicar un verdadero Evangelio. En el libro de los Hechos nos muestra bastantes sucesos, ejemplos, como por ejemplo cuando habla acerca, en esta pregunta, ¿los ángeles podrán predicar el Evangelio? Nos muestra Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 11, de ángeles, Hechos capítulo 8, cuando se le dice allí a, ¿cuál fue este discípulo del Señor? Hechos capítulo 8, ahorita no, Felipe, ¿no? Felipe es quien llegó allí a hablar el Evangelio. No lo hizo un ángel allí. Hechos 11, cuando Pedro está orando y le dice allí de que hay alguien, ahí vienen personas para agarrar y que Pedro tiene que ir con ellos. No vino un ángel allí. Fueron enviados los hijos de Dios. Fue Felipe el que fue a hablar al que era el etíope, y fue Pedro el que fue a hablar a este gentil, a este centurión, acerca del Evangelio llamado Cornelio. Y lo otro allí, cuando vemos el aspecto ahora de demonios, Hechos también nos habla de esta experiencia del apóstol Pablo. Hay una niña, dice, una muchacha, que tiene, dice, un espíritu de adivinación. Y cada vez que el apóstol Pablo pasaba, por alguna razón pasaba por allí cerca en el mismo camino, esta jovencita, esta muchacha decía, estos son quienes anuncian el verdadero Evangelio. Estos son quienes anuncian el verdadero Evangelio.
¿Quién estaba hablando detrás de ella? Evidentemente era un espíritu inmundo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo, espíritu, sal de ella. E inmediatamente ese espíritu salió. Evidentemente, demonios jamás del Evangelio. Los ángeles no están comisionados para hablar del Evangelio. Los incrédulos no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son, por tanto, quienes tienen que anunciar el Evangelio? ¿A quién está dada la responsabilidad? A nosotros. Y hermano, esto independientemente si seamos o no seamos líderes en la iglesia. Ah, no, yo no voy porque, bueno, eso al pastor nomás le corresponde, pues a él le pagan. O no, yo no voy porque es el ministerio, hay un ministerio de evangelismo y discipulado, ellos son los que tienen que ir, es su ministerio. Hermanos, ¿no? Nuestro Señor Jesús dijo allí en Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que le he enseñado hasta que yo vuelva. Es de la iglesia la responsabilidad de cada uno de nosotros el compartir de nuestra fe, del evangelio a toda criatura. Y hermano, ¿lo estamos haciendo? Y aún todavía cuando lo hacemos, la pregunta incluso también es importante, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Qué es lo que hablamos cuando vamos y anunciamos el evangelio? ¿Hablamos de una experiencia personal? ¿Hablamos de lo que le pasó a algún amigo? ¿O hablamos realmente del mensaje que debemos dar? El apóstol Pablo, si no me equivoco, creo que es en 1 Corintios 2, cuando el apóstol Pablo le dice ahí a la iglesia de los hermanos en Corinto, le dice, hermanos, cuando yo llegué a vosotros fui a ustedes con mucho temor y temblor. Y solamente fui con ustedes teniendo un solo mensaje. Y ese mensaje fue únicamente hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el evangelio que todo creyente debe de llevar es un evangelio no basado en experiencias. Es un evangelio que debe simplemente hablarse de quién es nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su persona y su obra. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace hoy, en este tiempo, nuestro Señor Jesús? Ese es el verdadero mensaje del evangelio. ¿Usted, hermano, hermana, está hablando acerca del evangelio? ¿Está compartiendo de su fe? A mí me mueve hasta el nervio, me mueve cuando allí en Hechos capítulo 5, cuando los discípulos, dice, agarraron y hablaron, y luego dice, los tomaron los líderes religiosos, dice, y les metieron, dice, ¿no? Los hicieron azotar a los discípulos. Y luego viendo de que no había manera de que los mantengan presos, por miedo evidentemente hacia el pueblo, agarraron, tuvieron su concilio y dijeron, ok, está bien, soltémoslo, pero digámosle que no hablen en ese nombre. Cuando agarraron y los trajeron a los discípulos y les dijeron, bueno, ya llevaron huasca, y si no quieren volver a llevar, no hablen en ese nombre. ¿Qué dijeron los discípulos? Miren ustedes delante de Dios si es justo obedecer primeramente a los hombres antes que a Dios. Y cuando los discípulos agarraron y fueron soltados, lo primero que hicieron fue reunirse entre todos ellos, reunirse todo el grupo de discípulos y empezaron a orar. Y en ese momento, en su oración, lo que le dijeron al Señor es, Señor, gracias por el gozo de haber sufrido por ti. Ahora, Señor, por favor, ayúdanos. Danos, Señor, danos pericia, danos habilidad, danos las palabras adecuadas para hablar de tu nombre. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando salimos afuera, cuando estamos con la casera, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos con aquellas personas que son parte de nuestra microempresa, cuando estamos en el mercado o en el micro, cuando estamos de viaje en la flota, cuando estamos yendo en el avión, aunque sea unos minutos. Hermano, ¿estamos compartiendo de nuestra fe? ¿Entendemos la importancia de lo que significa el compartir nuestra fe? Entendemos usted y mi persona que cuando hablamos del evangelio a una persona, estamos dándole a esta persona la oportunidad a que sea librado de una condenación eterna.
Si usted, hermano, y yo no tomamos en cuenta esto, hermanos, qué triste sería para nosotros. El apóstol Pablo le dijo allí a la iglesia, hermanos, le dijo, vosotros sois mi corona de gozo. Vosotros sois mi corona de regocijo. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque cuando estemos allí en el tribunal de Cristo, amados hermanos, cuando estemos allí en el tribunal de Cristo, hermanos, van a estar allí esas personas a quienes nosotros les hablamos, a quienes el Señor nos dio la oportunidad de compartir nuestra fe, de solo ser un instrumento del Señor, y que el Señor obró y dio entendimiento y esta persona vino a salvación. Esta persona estará allí, hermano. Ellos, dice la palabra, serán nuestra corona de gozo y de regocijo. Se podría imaginar, amado hermano, que de repente a un creyente le toque estar allá en el tribunal de Cristo y que el Señor le diga, bueno, vamos a ver tu corona de gozo, y que lastimosamente este creyente se quede así, sin nadie a su alrededor. Porque la palabra de Dios dice de que a la verdad ninguno vendrá a condenación, porque no se trata de un juicio de que si va al infierno o al paraíso o al reino de Dios, sino es un juicio o es un tiempo de recompensas, de recibir las recompensas de Dios por la fidelidad de haber estado aquí. Hermano, sea cual sea la edad que tengamos aquí en esta tierra, el Señor, si nos permite vivir un día más sobre esta tierra, es porque el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, pero además esa santidad también signifique el servirle a Él. ¿Qué estamos haciendo en nuestro diario vivir? ¿Nos estamos solamente concentrando nada más en nuestras cosas personales? Mi trabajo, mi familia, mis tareas, mis estudios, ¿qué una cosa, qué otra? Y hermanos, y estamos solamente enfocados en nuestro diario vivir 24 horas nada más pensando solamente en estas cosas que la palabra de Dios dice como cosas terrenales y nada más. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los hermanos en Colosenses y les dijo, hermanos, dejen de mantener la mirada estrecha hacia abajo en lo terrenal. Y hermanos, enfoquen su mirada y miren hacia arriba. Pongan su mirada hacia arriba, a lo alto, a nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo va en esta dirección, evidentemente, y él dice aquí en Romanos 10, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice el apóstol Pablo, ¿cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? Lo que allí está queriendo decir el apóstol Pablo es, ¿cómo habrán de oír si no hay un predicador? ¿Cómo van a oír si es que no ha habido alguien que vaya y les hable? Entonces el apóstol Pablo aquí utiliza esta lógica sencilla y dice de que la siguiente pregunta dice, ¿cuán hermosos son los pies? O lo que Pablo afirma y dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Cuando el apóstol Pablo dice esto, cuán hermosos son los pies, evidentemente no está hablando en el sentido físico, ¿no? No está hablando que hermoso sea el pie o nuestro pie. ¿Ha visto usted su pie? ¿Alguna vez lo han mirado en detalle? Yo a veces veo algunos pies, hermanos, más minga, digo yo, ¿no? Tremendo, digo yo. Me asombro a veces de algunos pies, ¿no? Miro mis pies y digo, Señor, qué lindo que son mis pies, me gustan, ¿no? Pero hermano, el apóstol Pablo no está hablando acerca del aspecto de los pies físicamente, ¿no? El apóstol Pablo está hablando de una manera metafórica de que cuán hermoso, cuán bello es cuando una persona se levanta del lugar donde está y de manera determinada acude y va de manera diligente y enfocada a predicar el evangelio. Cuán hermosos son esos pies. Y no importa físicamente qué tan feos sean. No importa si tienen talco o si tienen crema esos pies. Es indiferente. Lo más importante es que esos pies están yendo a anunciar el evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los predicadores de Dios, sean hermosos sus pies,
o no, ¿no? Esto hace una referencia a la paz, a las buenas nuevas que estos pies llevan hasta los confines de la tierra. El apóstol Juan, miren ustedes lo que dice aquí Juan en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9. Vamos allí a Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9. Dice allí, el apóstol Juan dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postrarán delante del Cordero. Todos tendrán arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantarán un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo, y aquí esto es lo más importante, esta parte es lo que quiero resaltar, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y hermanos, dice la palabra, seremos multitudes. Seremos multitudes. De todas las generaciones, de todos los tiempos, estaremos en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de toda lengua, de toda nación. Hermanos, no nos imaginamos. Yo doy gracias al Señor por ese único viajecito que allá me fui a este país, allí en Corea, que el Señor me permitió. 22,000 jóvenes éramos allí en ese lugar. Como una especie de feria. Era no sé si llamarlo un tinglado, pero imagínense, era un solo lugar donde se hacía el evento. Éramos 22,000 jóvenes. El único idioma que todos podíamos hablar, de referencial, era el inglés, así que necesitábamos hablar inglés. Si no sabíamos el inglés, teníamos que estar cerca de otro allí que nos traduzca. Pero, hermano, nunca en mi vida he visto tantos colores de piel como ese día, como esos días vi. Amarillo, negro, carbones. Sí, creo que si yo lo tocaba, creo que yo me tiznaba mis manos, ¿no? Habían piel canela. Usted haya conocido a los hindúes, me impresionaban su color de piel. Conocí a africanos blancos, parecían como los animales estos que son blancos también, ¿cómo se le llaman? Los albinos, ¿no? Hay africanos, uno tiene la concepción, africano es negro, pero habían hermanos blancos, ¿no? Como gringos, yanquis, y de todo color. Quedé impresionado de ver tanta cantidad en el aspecto racial, como los seres humanos, nada más un poco en lo que la ciencia nos dice, nada más un tema de melanina, ¿no? Melanina, lo que determina nuestro color de piel. Todos somos iguales, no hay nadie que sea menor que otro, pero hablando a nivel racial, lo que nos diferencia el uno de otro es simplemente un tema de melanina de piel que determina nuestro color. Y la Biblia nos dice que un día estaremos todos reunidos allí y todos glorificaremos a Dios, todos cantaremos al Señor, y dice de distintas lenguas, de distintas etnias, lugares. Será un tiempo realmente impresionante. Y dice, pero también allí, mas no todos obedecieron, nos dice el verso 16, ¿no? ¿A qué hace referencia esto, hermanos? A que evidentemente en ellos, cuando dice no todos obedecieron, hace una referencia evidentemente a los israelitas, ¿no? De que a pesar de que los israelitas en cierta medida conocieron al Señor, supieron, no fue algo que les agarró de sorpresa, sabían de la palabra del Señor, pero aún así ellos mantuvieron lastimosamente un corazón duro, mantuvieron esa incredulidad. No todos obedecieron al Evangelio. Verso Isaías 45, 22 nos dice allí: mirad a mí, dice la palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y lastimosamente los judíos no creyeron, ellos se rebelaron contra el Señor. Pero lo lindo de todo esto es que cuando dice esta palabra, no todos, también hace una referencia a que algunos sí creyeron, algunos sí fueron salvos, evidentemente.
Y más adelante el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí, hermanos? Lo que está diciendo es de que la fe es el producto del mensaje y el mensaje es a través de la palabra de Dios. Aquí no está haciendo referencia al tema de oír como una acción o el acto de oír, no está haciendo referencia a eso, sino que está haciendo referencia al contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio es el instrumento de Dios que provoca la fe en el corazón del creyente. Cuando el Señor dice allí de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no está tomando una acción al tema de oír como tal, sino que está hablando una referencia específica hacia el contenido de la palabra. El contenido de la palabra es lo más importante. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. ¿Sobre qué basa usted su fe? La gente allá afuera está basando su fe en estatuas. La gente allá afuera está basando su fe en mandamientos de hombres. La gente allá afuera está basando su fe en ídolos, idolatría. La gente allá afuera está basando su fe en sus propias obras. Pero aquí la palabra nos dice de que la fe y la fe viene por medio, o la salvación viene por medio de la fe en el contenido de la palabra. ¿Y de qué nos habla la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. En Él. Bien. Y el punto 3 nos habla acerca de la incredulidad de Israel, ¿no? Frente al mensaje de nuestro Señor Jesús. Allí están los versos 18 al 21 y terminamos aquí con ello. Dice, pero yo digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que el Señor aquí hace esta referencia por medio del apóstol Pablo de que lastimosamente los judíos rechazaron el mensaje de nuestro Señor Jesús. Salmos 19:4, la palabra allí nos dice, anoten por favor la referencia, Salmos 19:4, dice allí, por toda la tierra salió, 19:3 creo en realidad, perdón. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿no? Por toda la tierra. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí, hermanos? De que el Señor se ha revelado a todo el mundo por medio de las dos revelaciones. Por medio de la revelación general, por medio de la creación. Y la otra forma de revelación es por la revelación especial de Dios, que es su palabra, ¿no? Así es que cuando habla allí también de la voz de ellos, esto significa repercutir un instrumento. Es decir, la voz de quienes, cuando tocamos un instrumento, cuando nuestros hermanos aquí nos deleitan con instrumentos, el violín, la guitarra, el órgano, el sonido que emiten, el viento lo lleva y esto se escucha, ¿no? Se escucha por todo lugar. Dice, de la misma manera, hablando acerca de la repercusión de instrumento musical, hace una referencia a la voz de ellos, es decir, la voz de los creyentes, quienes han ido y comparten la palabra, y esto ha llegado a todas las naciones. El Evangelio está llegando, amados hermanos, a todas las naciones de la tierra. Un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Ninguno, nadie, sin excepción, ninguno va a poder decir, es que yo no supe. Mucho menos Israel. Mucho menos Israel. Porque Israel, a pesar del conocimiento, de manera voluntaria, se mantuvieron en incredulidad. Y hermanos, mientras nosotros compartimos también la palabra de Dios, mientras vamos y hablamos, hermanos, lastimosamente es así. Termino aquí con esto. Ayer fuimos y desde aquí, desde una calle que está aquí, por la calle de un hermano de nosotros que vive al frente, hemos ido calle por calle, casa por casa, y ayer hemos terminado la última calle que llega al tercer anillo externo. Ayer terminamos desde esta calle de este hermano que vive aquí al frente, todo ese sector hasta el tercer anillo externo, calle por calle, casa por casa. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Creo que estamos hablando como unos 6 meses, que hemos ido semana tras semana, viernes tras viernes. Hermano,
pregúntenme, hermanos, pregúntenme cuántos, y ustedes aquí pueden ser testigos, cuántos han llegado de esta zona aquí gracias al Evangelio de nuestro Señor en cada semana. ¿Cuántos han llegado? Uno. ¿Cuántos manzanos tiene todo este sector de acá? Debe tener como unos 12 manzanos. ¿Cuántas casas por cada manzano? ¿Cuántas familias por cada casa? Y de todos ellos el resultado es uno. ¿Podríamos decir de que somos los peores? No. El Evangelio se dio y el resultado no viene de hombre. ¿De quién viene el resultado? De Dios. ¿No? Así que, hermano, muchas veces en el compartir de nuestra fe habrán rejas que nos cerrarán, habrán puertas que se nos cerrarán, habrán corazones duros que no querrán escuchar. Pero ¿saben qué es lo más importante, hermano? Que usted y yo estamos cumpliendo. ¿Cuál es ese cumplir? El llegar con la palabra de Dios, tal cual como Él nos ha enseñado. ¿Bien? Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, está allí el contenido de nuestra salvación. No hay ninguna otra. No hay formas ni maneras en las cuales, Señor, una persona pueda ser salva, sino solamente por medio de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Papá, te ruego, Padre, por nuestras visitas. Si hay alguien aquí aún todavía que no te tiene en su corazón, te ruego, Señor, que por medio de tu palabra hoy se vaya, Señor, con el corazón lleno de Cristo. Y te ruego también por nosotros. Esto es un desafío también para nosotros. Tu palabra nos dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? Padre, el que envía eres tú, Señor. Tú eres quien envía. Y tú nos has dado, Señor, esta comisión. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. Que nuestros pies, Señor, sean pies hermosos. Hermosos, Señor, no porque se los pinte bien, no porque se les ponga mucho talco o crema, sino que sean hermosos, Señor, porque anuncian las buenas nuevas de tu Evangelio. Estamos en tus manos, querido Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.